Presidente, un saludo de paz y bien. Gracias. Parecía un sueño la venida de usted al Cantón Chinchipe, Sumba, provincia de Zamora Chinchipe. Un sueño hecho realidad. Como dice Santo Tomás, ver para creer. Y ahora estamos convencidos porque no solo vemos, sino también lo podemos tocar. Esa no fue una virtud de Santo Tomás, sino un problema. Señor Presidente, a nombre de la provincia de Zamora Chinchipe, del Cantón Chinchipe, Sumba, bienvenido. Un gusto saludarle. Bienvenido a los estudios principales de Radio Misión San Antonio FM. Permítanme presentar a los compañeros. A la compañera Alba Poa, compañera de Radio Ciudadana, licenciada en Comunicación, así como también es la actual jefa de información de Radio Ciudadana Loja. A nuestro compañero, al abogado Ángel Núñez, de Radio Amazonas, gerente propietario, uno de los periodistas más reconocidos en la provincia de Zamora Chinchipe. La entrevista es en vivo y transmitida en las siguientes radios participantes: Radio Amazonas, Radio Misión San Antonio y la Radio Ciudadana. Además se engancharán o enlazarán las siguientes emisoras: la siguiente radio: Semorán Santiago, La Voz de Arutan, Radio Limón, Radio Morona, Radio Sentimientos, Radio El Chalón, Sistema Radial Olímpica, Canal Juvenil, Radio Cenepa, Radio Impacto FM, La Voz de la Amazonía, Radio Digital, La Voz de Lupano. En Zamora Chinchipe, Radio Integración, La Voz de Zamora, Radio Podocapus, Radio Romántica. En la televisión, esta entrevista será transmitida en diferido en los siguientes canales: Morona Santiago, Cóndor Visión, Digital TV. En Zamora Chinchipe, TV Católica, Los Encuentros Multicanal. Señor Presidente, entrando ya en el tema de este diálogo que vamos a iniciar en este momento, pues hablemos acerca del Yasuní. La decisión del gobierno de explorar los campos petroleros del Yasuní ante la falta de apoyo y colaboración de los demás países desarrollados, más contaminantes. A nivel del Ecuador, un grupo minoritario que hacen oposición o que protestan, pero la mayoría del pueblo ecuatoriano está con usted. ¿Cuál es su posición de explotar el Yasuní? Bueno, padre, primero muchas gracias por la invitación, Alba, Ángel, un abrazo. Muy contento de estar en nuestra Amazonía, en Zamora y en Chinchipe, que es uno de los poquísimos cantones que me faltaban por visitar. Tal vez me falta Tihuinza, probablemente algún cantón de Loja, sobre todo en el sector sur, ¿no? Que aunque no lo crean, el sector sur, por los conflictos que siempre tuvimos, es fácil creer, por los conflictos que siempre tuvimos con Perú, pues hay menos vías de acceso que para frontera norte. Entonces, sobre todo del lado sur nos faltarán unos 3 o 4 cantones y quería hace mucho tiempo venir a Chinchipe, conocer Sumba. Llegamos ayer de noche, la buena noticia es que el carretero se acerca. Para mediados del próximo año estará una carretera de primer orden de Hormigón hasta Bellavista, y en diciembre de este año ya se concluyeron los estudios, estamos revisándolo, empieza el segundo tramo que es Bellavista, Sumba, La Balsa. Para mediados de 2015, Dios mediante, ya estará entonces todo ese eje vial desde Loja hasta Las Balsas, y eso ayudará muchísimo en la comunicación de Sumba y de Chinchipe. En todo caso, mire, ha sido una decisión muy difícil. Aquí ha habido mucha maldad humana, ¿no? Usted es franciscano, creo. Franciscano. O sea, San Francisco de Asís, la pobreza, el amor con la naturaleza, sí, pero lo primero es el ser humano. Aquí hay niños que se nos mueren de enfermedades de la miseria. O sea, nosotros estamos acostumbrados cada 6 meses tomarnos algo para los parásitos. Algunas veces los niños se mueren de amebiasis. Pues no habría eso si tuvieran agua potable. No habría desnutrición, o habría en una mucho menor medida. Uno de los principales factores de la nutrición infantil es la ausencia de agua potable. Estamos gastando ingentes recursos.
desayuno escolar, etcétera, para luchar contra la desnutrición. Pero si no tienen agua potable, será muy difícil vencerla. Ustedes han visto la carretera. Zumba, mira el carretero que tenía. Esa carretera nos cuesta 140 millones de dólares, solo hasta Bellavista. Son ingentes cantidades de recursos, pero pareciera para algunos, tal vez que ya tienen el hambre saciada y que viven cómodamente en Quito, que no hay necesidad de más dinero. Por supuesto que hay necesidad de recursos. La avaricia, la ambición, no señores, luchar contra la pobreza. O sea, el momento en que superemos la pobreza, hablemos lo que quieran. Pero cuando haya niños muriéndose de nutrición, no podemos hablar de que nos sobra dinero, es irresponsable. Hicimos lo posible para que tenga la iniciativa Yasuní éxito. Modestia aparte, padre, fui yo el que la diseñé. Yo soy profesor de Economía Ambiental, porque ya hay malquerientes que para hacer quedar mal al gobierno escriben en diarios internacionales que no, esta iniciativa venía de antes y fue el presidente Correa el que le echó a perder. Eso es mentira. La iniciativa la creó y la propuso el gobierno al mundo entero. Luchamos denodadamente 6 años para que tenga éxito. No se solidarizaron, no se corresponsabilizaron los países contaminadores, como no se han corresponsabilizado para extender el protocolo de Kioto, los mecanismos RED. No les interesa. Es la gran hipocresía del mundo actual. Pero le quieren echar la culpa a Ecuador. O sea, nosotros tenemos que morirnos de hambre para que ellos sigan contaminando. Búsquense otro presidente para eso. Yo no voy a caer en esa insensatez y irresponsabilidad. Pero después de 6 años de lucha, hemos tenido que tomar la durísima decisión, al que más le duele es al presidente, pero es necesaria, es sensata, es responsable, de sacar el crudo, el ITT. El mayor daño, siempre lo dijimos, no era la intervención en el Yasuní. La intervención con nuevas modernas técnicas es mínima, el impacto es mínimo. Se afectará menos del 1 por 1000 del parque. El principal efecto era el efecto gases de carbono, el cambio climático, porque con ese crudo pesado, cuando se utilice, se va a enviar más de 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Pero eso es responsabilidad de los consumidores, ya no podemos hacer más como un país pobre, en vías de desarrollo y con tanta necesidad. Entonces, vamos a explotar ese petróleo de la forma más responsable, se afectará menos del 1 por 1000 del parque, pero esto nos dará 18.000 millones de dólares, que servirán no como ya están posicionando, resolver la pobreza. Perdóneme, padre, no soy estúpido para decir eso. Soy profesor de economía, soy experto en eso. Pero sí para paliar la pobreza, sí para tener más carreteros, sí para tener agua potable, alcantarillado, electricidad, sí para solventar urgentes necesidades del pueblo ecuatoriano. Y probablemente si seguimos con estas políticas coherentes, en 1 o 2 décadas más lograremos vencer la pobreza. Pero un paso importante serán esos recursos del ITT. Muchas gracias, Mariana. Presidente, no es concebible que un pobre viva pobre y muera en la miseria encima de un colchón de oro. Con los recursos que se van a explotar del Yasuní, usted ya ha dicho algunas obras que se van a priorizar con la finalidad de bajar los índices de pobreza que son altos en la Amazonía. Presidente, ¿cuáles serán los montos aproximados que llegarán a los organismos de desarrollo en la región amazónica? Vea, la Amazonía ha sido víctima de una gran injusticia. 40 años la riqueza salió de aquí y sigue siendo la región con mayor incidencia de pobreza. Eso es intolerable. Usted es sacerdote, padre. Usted sabe, ¿no? Como dice la doctrina social de la Iglesia, las cartas apostólicas, las encíclicas, la pobreza es un insulto a la dignidad humana. Una cosa es ser desprendido de corazón, la pobreza de corazón, no aferrarse a las cosas materiales. Otra cosa es no tener cómo alimentar a los hijos. Otra cosa es que en el siglo XXI se nos mueran niños por diarreíta. Otra cosa es que se nos mueran las madres al parir porque no hay adecuada atención médica durante el parto. Eso no es bueno, es malo. Es un insulto a la dignidad humana. La prioridad del país es superar la pobreza, sobre todo en la Amazonía. Quiero decirle otra cosa. Esta decisión ha sido tan responsable que los fondos, la mayoría de fondos no lo vamos a ver nosotros. El primer dólar lo vamos a ver en un par de años. Y la mayoría de dólares serán los futuros gobiernos. Por ahí ojalá podamos conseguir mejor financiamiento en base a los flujos futuros de petróleo, pero son los próximos gobiernos los que se verán beneficiados por esto. Las prioridades en inversión, la propia conservación ambiental, porque no se entiende eso. O sea, hay mucho simplismo en la discusión. El Parque de Yasuní tiene más de 1 millón de hectáreas, no lo podemos controlar. Hay tala indiscriminada, hay extensión de la frontera, expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Para controlar eso se necesitan recursos, guardaparques, comunicaciones, vehículos, vigilancia, cámaras, etc., que no las tiene el país.
Entonces, el primer destino de esos fondos será la propia conservación, disminuir los pasivos ambientales. Tenemos como 3.000 millones de dólares en pasivos ambientales. El Yasuní, el ITT nos daría unos 18.000 millones. Solo 3.000 millones cuesta limpiar la Amazonía por el desastre petrolero que hubo en décadas pasadas, antes de nuestro gobierno. Entonces, uno de los principales objetivos de esos fondos es precisamente recuperar y poder cuidar adecuadamente nuestra naturaleza. El segundo objetivo, yo le he dicho, combatir la pobreza, sobre todo en la Amazonía. O sea, yo sí creo que con esos fondos la Amazonía tiene menos del 5% de población nacional, sí se puede erradicar la pobreza en la Amazonía. Y si algo está seguro, porque le insisto, la mayor cantidad de fondos serán para los próximos gobiernos. Yo no me puedo comprometer para los próximos gobiernos, pero que si hay algo seguro son los recursos que van a llegar a los gobiernos locales en la Amazonía, porque esos recursos son por ley. La ley 010, que le da $1 por cada barril explotado, ¿no?, en la Amazonía de petróleo a los gobiernos locales, el 12% de las utilidades petroleras y la distribución normal de los ingresos petroleros entre los gobiernos locales. Entonces hemos calculado que serán cerca de 3.500 millones de dólares para los gobiernos locales, pero directamente para los gobiernos amazónicos serán unos 2.000 millones de dólares. Bien utilizado ese dinero por parte de los gobiernos locales amazónicos, municipios, juntas parroquiales, prefecturas, se logrará dotar de servicios básicos a la Amazonía y se habrá logrado un gran paso para vencer la pobreza. Entonces, si algo está seguro, porque es por ley, son esos recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Y aquí hay autoridades locales que se oponen al Yasuní. El prefecto de Zamora, Salvador Quispe, maravilloso. Mañana mismo le puedo presentar un documento para que diga renuncio a los recursos del ITT, porque oponerse a la explotación del ITT y después hipócritamente reclamar los recursos es, como he manifestado, un cinismo, una hipocresía. Señor presidente, importante también conocer que durante estas semanas hemos tenido voces a favor y en contra del Yasuní ITT. La Asamblea de Cuarunari en su momento dio a conocer que ellos, a través de consulta popular, quieren preguntarle al pueblo ecuatoriano si es que va o no la explotación del Yasuní ITT. La asambleísta Lourdes Tibán dice que están realizando una acumulación de firmas, pero al tiempo también ella afirma que esta acumulación de firmas sería para hablar sobre una revocatoria del mandato del presidente Rafael Correa. Maravilloso, vámonos a la urna de nuevo para vencerlos nuevamente. ¡Qué audacia! La pregunta es, señor presidente, ¿cree usted que el tema Yasuní ITT se ha politizado? Pero por supuesto, pero que nadie se engañe, pues, ¿no? Primero le insisto, o sea, todas esas fuerzas que se oponen, hay algunos gobiernos locales, firmemos un documento cuando le ganemos la consulta, cuando salgan los recursos del ITT, de que van a renunciar a 20 centavos del ITT. Verá que son los primeros en tirar piedras, bloquear caminos para pedir plata. Así es la hipocresía de esta gente. Segundo, pueblo ecuatoriano, no se engañen. Lourdes Tibán tiene cara de no, pues, esa mujer. O sea, se ha opuesto a todo. La Cuarunari se ha opuesto a todo. Lo que hacen es politiquería. Hoy es el Yasuní. Ayer fue la evaluación de maestros, después fue la ley de agua por la que murió Bosco Bizuma, ahora reclaman por qué no sale la ley de agua, cuando ellos fueron los que se opusieron y hasta ocasionaron el asesinato de Bosco Bizuma, maestro Schwartz. Se opusieron al bachillerato unificado, se han opuesto a todo. Entonces, que no se engañe. Entonces, un nuevo pretexto más para tirar piedras, ver si desestabilizamos al gobierno y ver si esta vez sí le hacemos daño a Correa y serán vencidos nuevamente. Mire, yo no le temo a la consulta popular. ¿Por qué no me llamó a consulta popular? La mejor consulta popular acaba de pasar, febrero 17, y vencimos en Zamora y vencimos en todas las provincias del país, menos en Napo y en el exterior. ¿Qué mejor consulta popular? Porque no necesitamos, el pueblo nos eligió para tomar estas decisiones, pero sería deseable, es que ahí está la trampa. Yo llamo a consulta popular para el Yasuní, pudiendo tomar las decisiones nosotros y en la Asamblea donde tenemos una gran mayoría dada por el pueblo ecuatoriano. Y mañana será consulta popular también para evaluar profesores, para el currículo unificado, para cambiar las cocinas eléctricas por cocinas de gas. Eso es lo que intentan, perdiendo en las urnas, seguir gobernando, seguir estorbando, seguir boicoteando
Entonces no se deje engañar al pueblo ecuatoriano. Y esta mujer que reúne las firmas, y vamos a la consulta popular por Yasuní y revocatoria del mandato para que queden en ridículo nuevamente y sepultados por los votos del pueblo ecuatoriano. Pero sean honestos, no sean hipócritas y firmemos desde ahora, pues Pachacuti y MPD, que ninguno de sus gobiernos locales va a recibir un centavo pues, de los ingresos del ITT. Vamos a ver si le firman. Verán que van a ser los primeros en tirar piedra para carga montón, ¿no? Agarra lo que pueda, tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero. Así es la hipocresía de esa gente. Señor presidente, cuando antes gobernaba la partidocracia, ellos jamás consultaban al pueblo, jamás dialogaban con el pueblo, imponían con la prepotencia que les caracterizaba. Su gobierno, su presidencia, usted siempre va al diálogo con el pueblo, siempre consulta al soberano. ¿Por qué lo hace? ¿Porque tiene mucho respaldo? Mire, primero porque queremos una democracia verdaderamente participativa. Pero tenemos que darnos cuenta que la circunstancia política cambió. Yo he tenido que hacer 3 consultas populares, la una, o referendo, y las 3 las hemos ganado, por la Constitución del 2008. Era una reforma constitucional. Luego, perdón, la primera fue en el 2007 por la Asamblea Constituyente, para una reforma constitucional. La segunda, la nueva Constitución, reforma constitucional. La tercera, en mayo del 2011, donde hubo reformas legales, pero el núcleo fue la reforma de la justicia, reforma constitucional. Esto es una reforma constitucional. Tenemos la capacidad para tomar la decisión. Acabamos de pasar una elección donde ganamos abrumadoramente. ¿Por qué ir a una consulta popular? Y yo no tendría problema, pero esa es la trampa. Ya no estoy consultando para reformas constitucionales, ya no estoy consultando porque como no tengo mayoría en la asamblea, eso lo tenía que aprobar directamente el pueblo, sino que estoy consultando para socializar, para todo lo que dice. Entonces mañana me van a hacer consultar para todo, ¿sí me explico? Y así boicotear al gobierno. Tengo que mirar un poquito adelante. Eso es lo que busca esta gente. Perdiendo las elecciones, que ellos sigan mandando y que ellos nos impongan la agenda. Y no podemos caer en esa trampa. Así que, además de mentirosos, a los Tibanes, Cuarrunari y todo eso, que no sean perezosos, recogen las firmas. Si reúnen las 600.000 firmas, tanto apoyo que dicen que tienen, vamos a las urnas y los venceremos nuevamente. ¿Cuál es la realidad? Que ellos lo saben. Que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano está con nosotros. La gente nos cree, sabe que somos gente de buena fe, gente responsable. ¿Y por qué es tanta bulla? Porque son un grupo minúsculo. En la gran manifestación de Quito no hubo ni 600 personas. Pero como tenemos a toda la prensa mercantilista en contra, primera página, represión policial, balas de goma que no tiene la policía, gases lacrimógenos que nunca se lanzaron, entonces maximizan esto y crean un ambiente como, acuérdense, el holocausto tiburonero, cuando decían que estábamos matando a todos los tiburones. Después, ¿cuál fue la que se inventaron? Bueno, que uno dice, ¿se acuerdan antes de las elecciones todas las barbaridades que sacaron? La tesis de Jorge Glass, plagiado, todo era una trampa. Después la Politécnica ratifica la validez académica de esa tesis, no dicen nada. Entonces hay una capacidad para hacer escándalo donde no existe nada. Pero bueno, síganse engañando. Reúnan la firma, vamos a las urnas y nos vemos en las urnas. Señor presidente, hablemos del cambio en la educación y en el cambio social y económico del país. Sin duda, la estabilidad económica del país ha brindado una estabilidad sólida, también en la política, en lo económico. Años atrás, un gobierno duraba 6 meses, 1 año y menos de 2 años. En su gobierno hay una gran estabilidad. ¿Cuáles considera usted los grandes avances de su gobierno de la Revolución Ciudadana en los 7 años? Bueno, yo lo dije el 24 de mayo, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero sabemos que nos falta mucho por hacer, lo he dicho, todavía tenemos casi 30% de la población en pobreza, todavía tenemos 24% de nutrición infantil en niños de menos de 5 años. Y cuando usted es nutrido, teniendo menos de 5 años, los efectos son permanentes, no crece adecuadamente, no se desarrolla su intelecto, su motricidad. Todavía 50% del pueblo ecuatoriano no tiene servicios básicos, le falta o agua potable o alcantarillado o relleno sanitario. Pero lo dije el 24 de mayo. ¿Cuál es el mayor logro de la revolución y el cambio histórico del país? Superamos la desesperanza. Yo encontré un país desmoralizado, padre, desesperanzado, destruido. Estábamos convencidos que lo único que quedaba era salir del país, acuérdense de la migración, que no servíamos para nada, que éramos los más corruptos, los más perezosos, que éramos ingobernables, ¿se acuerdan?
¿ya? Que las buenas carreteras son para Colombia, Perú, Chile, porque nosotros éramos inútiles, corruptos, perezosos, de todo. Todos los días nos bombardeaba la prensa con eso. Y resulta que ahora Colombia, Perú, Chile envidian las carreteras ecuatorianas. Hemos demostrado que podemos hacer lo que nos propongamos. Entonces, yo creo que eso es lo principal. O sea, hemos recuperado la clave, el motor para alcanzar lo que necesitemos. No es que lo hemos alcanzado, pero tenemos ya lo necesario, que es esa fe en nosotros mismos, esa autoestima, esa esperanza recuperada, y no permitamos que nunca más nos la roben. Entonces yo creo, padre, que ese es el primer cambio. Hemos logrado mucho en la parte material. Ahorita tenemos la mejor infraestructura de la región. Mañana voy en el enlace a informar, ¿no? Hemos aumentado, hasta estos índices neoliberales hemos aumentado como 15 puestos y en educación superior hemos aumentado una barbaridad. O sea, el país está mejorando en muchas cosas, nos pone entre los 3 mejores sistemas de salud de Latinoamérica, ya los reportes internacionales. Pero lo más importante, hemos recuperado esa esperanza, esa fe en nosotros mismos, y con eso no hay nada que no podamos lograr como nación. Presidente, el Foro Económico Mundial... Déjame añadir una cosa, don Ángel, discúlpeme, me olvidé algo. Recuerden que nos decían también ingobernables, porque los presidentes salían corriendo 6 meses, 2 años, claro, porque eran traidores, no era el pueblo que era ingobernable. Ellos eran los que rompían la democracia. Si democracia no es que yo voy y ofrezco cualquier cosa en campaña, llego al poder y me entrego totalmente a las transnacionales, al Fondo Monetario, ahí se está rompiendo la democracia. Democracia es que el pueblo vota, ordena el mandante, por medio de las elecciones, un programa de gobierno, da un mandato. El mandatario, el presidente, debe cumplir ese mandato. Si no lo cumple, es el presidente el que está traicionando la democracia, rompiendo la democracia. Y fíjense la estabilidad que gozamos y el apoyo popular del cual gozamos, porque por fin hay un gobierno que en verdad, o sea, nos van a acusar de todo, menos de que hemos traicionado a la gente, porque estamos haciendo exactamente lo que ofrecimos en campaña. Yasuní, ahí vienen las mentiras, ¿no? Yo ofrecí nada más tocar el Yasuní, mentira. Siempre ha sido, está el plan A y el plan B. Tanto me criticaron por ese discurso. Ahora dicen que no, que nunca hemos dicho el plan B, sino que no íbamos a tocar el Yasuní. Son grandes mentiras. Ay, que el presidente le dijo borracho a un tipo que lo insultó y que parecía borracho. Esas son las grandes críticas que nos tienen que hacer, ¿no? Y por eso es que la gente nos quiere, porque somos, por fin, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, presidenta argentina, América Latina tiene presidentes y gobernantes que se parecen a sus pueblos. Yo le pregunto a todos los que nos están viendo, honestamente, con la mano en el corazón, si ustedes van por la calle con su familia y un odiador malqueriente les hace una seña obscena, ¿quién de ustedes no responde? Yo seguiré respondiendo porque soy un ser humano de carne y hueso, y por eso la gente nos quiere, porque por fin hay presidentes no artificiales, sino auténticos como sus ciudadanos, como sus compatriotas. Presidente, el Foro Económico Mundial reconoce que el Ecuador asciende 15 puntos en ranking de competitividad, mientras que Latinoamérica exhibe niveles de competitividad bajos. ¿Qué puesto aspira a llegar, presidente, durante su mandato? ¿Y cómo va a influir el cambio de la matriz productiva a este proceso? Sinceramente, don Ángel, en ese índice no me interesa llegar a ningún puesto. Lo voy a informar mañana, porque cuando nos iba mal era primera página de noticias, ahora ya no dicen nada la prensa de siempre. Pero es un índice neoliberal. Hay indicadores que valen la pena. Yo soy muy experto en esto, en índices, ¿no? Hay indicadores que valen la pena. Por ejemplo, productividad, instituciones, pero hay otros que son pura y simple ideología. Por ejemplo, desarrollo del mercado laboral. Hay un indicador así, un rubro de calificación. Eso es cuánta flexibilización laboral tiene. O sea, si no tuviéramos salarios mínimos y se pudiera votar trabajadores, verá que vamos al puesto 1, ¿ya? Estamos en el puesto 100 y pico. O sea, estamos muy por debajo del promedio que logramos con los demás rubros. Está la expansión del mercado. Eso significa cuánta liberación, cuánta liberalización económica, aperturismo externo, cuánta minimización del Estado existe. Entonces ahí hay muchas trampas neoliberales. Pero incluso con esas trampas neoliberales, y en donde el país se perjudica por esos indicadores ideológicos, mercado, flexibilidad laboral, etc. Incluso así, usted lo ha dicho, hemos subido 15 puestos y estamos en el 5º o 6º puesto a nivel de América Latina. Solo a 2 puestos de Colombia, que tiene TLC con Estados Unidos. ¿Por qué? Por los avances en salud, en educación, en universidades. Ahí tenemos un salto, si mal no recuerdo, 19 puestos en universidades, por la institucionalidad del país, por la estabilidad macroeconómica, por el buen manejo de la economía. Pese a esos indicadores económicos, ideológicos, neoliberales, no sé si me expreso adecuadamente, que califican también expansión del mercado, aperturismo, minimización del Estado, donde estamos en el puesto 116, por ahí, en uno de los rubros. Pese a todo eso,
subimos muchísimo, estamos en quinto o sexto puesto a nivel latinoamericano, porque en los indicadores que sí valen la pena, institucionalidad, productividad, educación, salud, calidad de las universidades, hemos mejorado muchísimo. Estamos por arriba de Uruguay de acuerdo a ese índice. Señor presidente, bueno, hago un paréntesis porque hace algunos años, cuando usted recién iniciaba justamente con su campaña para la presidencia de la República, tuve la oportunidad de poderlo entrevistar y yo creo que es el mismo entusiasmo el que podemos ver en su momento a Rafael Correa y ahora obviamente nuevamente asumiendo nuevamente el mandato de la presidencia Alberto de la República. Cortés canta en Carta a su padre: y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que hago con todo el alma. Ustedes pueden tener la seguridad que con todos nuestros errores hacemos esto con todo el alma. Precisamente. Señor presidente, a los 5 años y medio del mandato que usted tenía inicialmente, en su momento Richard Espinosa, ministro de Desarrollo Social, hablaba de cambios sociales irreversibles en el Ecuador y que estos cambios sociales a veces se han visto truncados, han tenido resistencia por aquellos que dejaron el poder político. En ese sentido, señor presidente, Carol Murillo es una socióloga muy reconocida en el Ecuador. Dice que el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, justamente marca ese cambio social en el Ecuador. En este sentido, señor presidente, usted asume nuevamente su mandato. ¿Cree que estos 4 meses o durante todos estos años que usted ha estado al frente de la presidencia de la República, se mantiene esa resistencia de aquellos grupos que ya no tienen ese poder político? Pero por supuesto, Alba, por supuesto. ¿Quién puede negar? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Somos ejemplo a nivel regional y mundial. Ecuador está a la vanguardia de muchas cosas. Ayer vengo visitando el proyecto eólico Billonaco, aquí, cerquita, en Loja. Vaya, visítelo, es un orgullo para el Ecuador. Es el proyecto eólico más alto del mundo, cerca de 2.800 metros. Los proyectos eólicos normalmente están a nivel del mar. Entonces, estamos rompiendo paradigmas. Ecuador está en la vanguardia de muchas cosas. Somos los 3 países que más reduce pobreza en América Latina. Somos el país que más reduce desigualdad. Somos los 3 países a nivel mundial que más ha escalado puestos en desarrollo humano de las Naciones Unidas. Y no lo dice la SECON, no lo dice la propaganda del gobierno, lo dice las Naciones Unidas, por eso la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Entonces ya no se puede tapar el sol con un dedo. Pero aquí hay gente tan irresponsable que, como ellos perdieron su espacio de poder, el MPD, y lamentablemente el MPD Puncho, en que se ha convertido Pachacote, ya no manejan educación bilingüe, ya no manejan universidades, ya no manejan colegios, ya no manejan sindicatos de salud. Se les fue el poder, se les fue el negocio, porque ellos negociaban del conflicto y el retraso. Entonces no importa, trate de tumbar al gobierno junto a la derecha, que a los banqueros también se les fue el poder, los medios de comunicación. Tumba como pueda el gobierno, así está haciendo buenas cosas, porque ya no estamos nosotros ahí y estamos perdiendo nuestro privilegio. Por supuesto que eso ocurre. Presidente, y hablando de educación y hablando de la provincia, el prefecto Salvador Quispe cuestiona que su gobierno está cerrando escuelas y guarderías. ¿Qué hay de verdad, señor presidente? ¿Cuántas escuelas han sido cerradas? En primer lugar, ¿qué no cuestiona? Pues el prefecto Quispe puede decir que no cuestiona. Ha cuestionado todo, porque esa gente es politiquera. Le gusta el retraso, el conflicto, porque de eso viven, engañando y manipulando lastimosamente a los más pobres. Pero en todo caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estos irresponsables han utilizado para tratar de manipular a la gente. Algo bueno, obvio, urgente. Si usted tiene escuelitas que le llaman comunitarias, porque le ponen nombres bien bonitos, ¿no? Transporte comunitario. ¿Sabe a qué le llama Pachacuti y Lourdes Iván transporte comunitario? Al transporte en balde de camioneta. 30 personas en una camioneta de esta con cajón de madera, una 250, 350, al lado de borrego, de chancho, de papa, de melloco. Eso le llaman transporte comunitario. Y pretenden defender el transporte comunitario. Ese es transporte de la miseria, eso es transporte inhumano. Habrá que tolerarlo mientras no tengamos buenas vías, buenas busetas. Pero no hay derecho a que seres humanos viajen en esa forma tan peligrosa y precaria. Pero le llaman transporte comunitario. ¿Sabe a qué le llaman escuelitas comunitarias? A la escuelita, al aula que se construye en una comunidad por ahí alejada, con un solo maestro, con los baños afuera, sin agua, sin nada. Escuelas comunitarias, no, eso es escuela de la miseria. Y con escuelitas de 30, 40 alumnos, no vamos a poder tener laboratorio de computación, no vamos a poder tener biblioteca, no vamos a poder tener laboratorio de química, física, no vamos a poder tener planta docente completa, profesor de inglés, educación física, de música. Y hay gente que quiere eso.
seguir manteniendo a nuestra gente en la pobreza, en ese nivel de educación. Eso es irresponsable, rebelarse, pobre de la patria contra tanto farsante. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Ya no se necesita, eso pudo haberse necesitado hace 2 siglos, cuando no había vías de comunicación, había que ir a lomo de burro, de mula. Ahora tenemos vías de comunicación, ahora de transporte, no tiene sentido eso. Entonces la estrategia es hacer grandes escuelas planificadas, óptimas desde el punto de vista técnico-pedagógico, unos 1000 estudiantes. Es la Bosco Bizuma, por ejemplo, que acabo de inaugurar en Macas, y con esas escuelas grandes, de 1000 estudiantes, de mañana y 1000 de tarde, sí tienen la planta de profesores completo, inglés, música, etc. Laboratorios, comedor, salón de actos múltiples, biblioteca, internet, banda ancha, pero eso no se puede poner en una escuelita de 30 alumnos con 2 profesores, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Esas grandes escuelas, se cierran las pequeñas escuelas alrededor y se pone un sistema de transporte para que los chicos vayan a las nuevas escuelas. En lo obvio. ¿Va a subsidiar el transporte? El transporte es gratuito en estos momentos. Y si no es gratuito, va a ser $1 por mes, va a ser sumamente barato o gratuito totalmente. Pero el Estado va a subsidiar. Sí, por supuesto. Eso es parte del sistema educativo. Entonces, ya no tiene sentido las escuelitas dispersas de pésima calidad con 1 o 2 profesores. ¿Quieren seguir con eso? ¿No? En el siglo XXI hay transporte que vayan los chicos a supermodernas escuelas. Hay transporte provisto también por el gobierno nacional. Pero vienen estos irresponsables a decir a la gente, le estamos cerrando las escuelitas, y no dicen que es para un bien mayor, para tener buenas escuelas. Vaya a ver lo contenta que está la gente en Morona, el cantón Morona, capital Macas, en la parroquia Sevilla Don Bosco. Pero en todo caso, no hay problema. Que los que no quieran las escuelas del milenio y quieran seguir teniendo esas escuelitas, maravilloso, avísenos, porque no se imagina cómo nos reclaman escuelas del milenio. Entonces, el que no quiera, avísenos. Y liderado por el prefecto, pero que se responsabilice él, porque estará condenando al retraso a los que supuestamente dice defender. Algo similar está pasando con los dispensarios de Seguro Social Campesino. Tenemos en el sector público subcentros del Ministerio de Salud, subcentros del IES, subcentros del Seguro Social Campesino, hospitales o policlínicos del ISFA, del ISPOL, las Fuerzas Armadas, Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Seguridad Social. Todos son sistemas públicos, sin ninguna planificación. Algunas veces usted tiene el subcentro del Ministerio de Salud aquí, el subcentro del Seguro Social Campesino acá, todos los 2 medio vacíos, y en otro lado no hay ninguno. No tiene sentido. Estamos haciendo subcentros supermodernos, ¿ya? Pero donde hay uno del Ministerio de Salud ya no hay del IES, ya no hay del Seguro Social Campesino. Y los campesinos pueden ir al Ministerio de Salud y nosotros le cobramos al IES. O viceversa, donde está un buen subcentro, pero un buen subcentro, con ambulancia, emergencia, etcétera, no esas medias aguas que de vez en cuando iba el doctor, y eso es lo que defienden algunos. Defienden la pobreza, defienden el retraso, es impresionante. Perdón, es que me indigne, pero no lo entiendo. Es demasiada estupidez, perdón, es demasiada falta de visión, demasiada insensatez, ¿ya? Donde hay un subcentro bueno del Seguro Social Campesino, del Seguro Social en general, ya no se pone pues el subcentro del Ministerio de Salud. Y la gente que no está afiliada al Seguro Social Campesino o al IES va a atenderse a ese subcentro y el Ministerio de Salud le paga al IES. ¿Les parece esto lógico o no? Eso es lo que estamos haciendo, y para tener mejores subcentros, mejor atención de salud y no duplicar esfuerzos y ser ineficientes. Ya están diciendo que vamos a acabar con el Seguro Social Campesino. Las guarderías, vaya a ver las guarderías que tenemos. Casas de caña, ahí mismo se cocinaba, yo no sé cómo no hubo más tragedias, incendios, etc. Ahora son centros de desarrollo infantil del milenio, espectaculares, con dispensario médico, con aulas para los chicos, espacios verdes, juegos, materiales, etc. Pero por supuesto, se hace uno de estos buenos centros y se cierran centros precarios que quedaban cerca, porque no podemos tener las dos cosas, no se necesitan las dos cosas. Pero no hay problema, el que quiera hacerle caso a Quispe o a cualquiera de estos farsantes demagogos, que nos avise, y no hacemos escuelas del milenio, no hacemos los nuevos subcentros, no hacemos los nuevos centros de desarrollo infantil y nos ahorramos centenas de millones de dólares y vamos donde la gente sí quiere, porque sí tiene una buena perspectiva. Entonces, el que quiera hacer caso a estos irresponsables demagogos, háganle caso y avísenos, porque nos ahorran trabajo y dinero y podemos atender a los que sí quieren las cosas. ¿Ok? Señor presidente, hay grandes avances y transformaciones en la educación. Pues, ¿cuál es el objetivo de las universidades de Qian, Yachay y la UNAE? Mire, Ecuador tenía, y América Latina, es un problema de toda América Latina, de las peores universidades del planeta.
Y eso ha sido uno de los más graves lastres para el desarrollo. Sin buena universidad va a ser muy difícil alcanzar el buen vivir. ¿En qué se basa Estados Unidos? Estados Unidos hace rato tiene una sociedad con gravísimos problemas, gravísimas contradicciones. Por ejemplo, es la sociedad más desigual de los países desarrollados, con mucho. En promedio, el ingreso por habitante de Estados Unidos es mayor que el ingreso por habitante de los italianos. Pero los pobres de Estados Unidos son mucho más pobres que los italianos, porque Italia tiene mucho mejor distribución del ingreso. Entonces, Estados Unidos tiene graves problemas morales, decadencia, las crisis civilizatorias, ¿no? Que ahora la crisis de adolescencia es dispararle a los compañeros en el colegio, la crisis de edad adulta dispararle a los compañeros de oficina, de trabajo. ¿Pero por qué se sostiene Estados Unidos? Porque son muy inteligentes. Los norteamericanos, por la ciencia, la tecnología, por su sistema universitario, que sin duda sigue siendo el mejor del mundo. Y ni siquiera ya con norteamericanos. Usted va a la universidad norteamericana y los investigadores son israelíes, hindúes, chinos, japoneses, coreanos, captan los mejores cerebros del mundo. En mi doctorado empezamos 20, acabamos 11. Empezaron 6 norteamericanos que manejan el idioma, quedó 1. Los otros 10 éramos extranjeros y la mayoría se queda allá, investigando. Pocos somos los que regresamos a nuestros países. Entonces, en eso se basa todavía la hegemonía de Estados Unidos. América Latina tiene pésima universidad, casi nula capacidad de investigación, y esto tiene que cambiar. Esto lo estamos cambiando. Ahí están los datos. El índice que usted señaló, Ángel, incluye universidades. Vaya a ver cuánto hemos avanzado en universidades y seguiremos avanzando. Falta mucho por hacer. Pero un gran aporte será estas 4 nuevas universidades, ahí sí de nivel mundial, desde el inicio. Porque aquí se creía que universidad era, en este salón ponía un pizarrón y ya era universidad. Porque eso era una farsa. Universidad es una ingente inversión, laboratorios, profesores, residencia estudiantil, biblioteca, computadoras, etc. Entonces vamos a abrir 4 nuevas universidades que transformarán la realidad universitaria del Ecuador y serán de las mejores universidades, ahí sí, con estándares mundiales. Altos títulos académicos para profesores. Es que un PhD no garantiza que sea un buen profesor. Nadie ha dicho lo contrario, pero minimiza la probabilidad de que sea un mal profesor. Simple. Sea un tipo, o sea, es normalmente una condición bastante necesaria, pero no suficiente para que sea un buen profesor, el tener un PhD, el mayor grado académico, ¿ya? Pero es claro que sin ese grado va a ser mucho más difícil que sea un buen profesor, que sepa lo que enseña, que domine la ciencia, porque es el profesor universitario el que domina la ciencia. Entonces, son 4. Yachay, que es un proyecto único en Latinoamérica, que está trayendo la atención mundial, ciudad de la ciencia, ciudad del conocimiento, ciencias duras. Tenemos ya más de 2000 PhD de todas partes del mundo que quieren enseñar a Yachay. Iquian, que tiene una ventaja única, ¿no? La sede va a estar en Tena, va a ser otra subsede aquí en el Pangui, me parece, otra subsede en el norte, ¿no? ¿Cómo se llama? El Eno, ¿ya? Acá entre Orellana y Sucumbíos, y que tiene una ventaja única. Va a ser una universidad orientada a la ciencia de la vida, a la investigación, a la biología, y está en medio del laboratorio natural mejor y más grande del mundo, la selva amazónica. Entonces también ha despertado un interés espectacular. La UNAE, que es la universidad docente, para tener una necesidad clamorosa, la peor formación es la formación de nuestros docentes. Mire donde hay más politiquería, donde el MPS tomó todo, Facultad de Filosofía. Nuestros maestros salían, no todos, las honrosas excepciones de siempre, pero salían aprendiendo a tirar piedra, politiquería pura, pero miren Jorge Escala, pues Jorge Escala es profesor. Mary Zamora es profesor. Clever Jiménez es profesor. Pero por favor, ¿en qué nivel estamos? Pues urgentemente se necesitan profesores, una mejor selección. Antes era así. El que fracasaba no podía entrar a medicina, etc., aunque sea entrar a estudiar docencia. Ahora no. Ahora se exige para estudiar docencia los parámetros más altos, como el médico, etc. O sea, hay carreras donde se exige un puntaje mínimo en el examen de ingreso para poder estudiar. Medicina, no recuerdo alguna otra, y docencia. Los mejores estudiantes, los chicos más brillantes a docencia. Entonces, teníamos una falencia muy grande. Por eso se crea y ya va a empezar a funcionar la Universidad Docente en Azogues. Y otra necesidad clamorosa, había una desarticulación de los conservatorios, no había un esfuerzo sistemático para impulsar las artes, así que se creó la Universidad de las Artes, que también está quedando bellísima. Vengo de visitar el día martes las instalaciones, se están contratando profesores de todas partes del mundo para que Guayaquil y Ecuador sea una fuente de arte, de expresión de belleza, ¿no? Entonces también va a empezar a funcionar la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil.
Presidente, IKEAM para la Amazonía, ¿para qué fecha está más o menos proyectado que inicie ya sus labores? Ya empieza el próximo año. Guión, ¿cuándo exactamente empieza nuestro ministro coordinador de Talento Humano y Conocimiento? Marzo, abril, ya. Sí, vamos a tener la nivelación desde marzo y abril, y para septiembre del año entrante ya tendremos la universidad con sus primeros estudiantes. Sí, yo no veré ya los graduados de esa universidad, pero es lo más importante que estamos haciendo. Todo el trabajo en educación, desde desarrollo infantil, que no existía prácticamente. ¿Se acuerdan cuáles eran las guarderías que había? Casitas de caña, madres voluntarias sin profesionales, sin un programa sistemático. Ahora tenemos 3.000 parvularias profesionales, estamos construyendo centros espectaculares, entonces ya eso está bastante bien organizado, desarrollo infantil. Luego educación inicial, que casi no existía, se nos ha multiplicado, en Quito hemos pasado 8.000 a 40.000 chicos de educación inicial de 3 a 5 años, luego educación básica, luego bachillerato, luego, por supuesto, hay variaciones ahí, bachillerato técnico, posbachillerato, pero normalmente universidad, e incluso hoy tenemos 8.000 jóvenes brillantes del Ecuador estudiando en las mejores universidades del mundo gracias a becas. Una minoría de pregrado para la universidad y la mayoría de posgrado. Entonces después, solo siendo buen estudiante, rico, pobre, lo que sea, solo siendo buen estudiante, solo siendo excelente académicamente, el gobierno nacional financia el posgrado, maestría, doctorado en las mejores universidades del mundo. Presidente, es lo más importante que estamos haciendo. Presidente, justamente con la Universidad IKEAM, que se proyecta hacer una investigación del patrimonio biogenético de la Amazonía para generar conocimientos dirigidos a desarrollar alternativas tecnológicas para la adecuada utilización de recursos naturales. En este sentido, señor presidente, al potenciar el talento humano, nuestro país podría convertirse en exportador de nuevos y diversos productos de investigación y generación de divisas. Mire lo que hace Cuba. Primero vende servicios médicos. La gente va a operarse a Cuba porque la operación es de igual calidad que en Estados Unidos, pero le cuesta 50 veces menos. Y exporta médicos, prepara médicos, los manda al exterior y recibe, como son médicos que trabajan para el Estado, recibe un muy importante ingreso. Pero estamos hablando, creo que tiene 50.000 médicos alrededor del mundo. Sin duda, Cuba debe ser el país que más médicos por habitantes tiene. Entonces, esto no necesariamente es bueno, es decisión de cada país. Lo que le digo es que esto puede ser un rubro de ingreso. Y eso es superar la economía extractivista. Los simplismos de la gente mala fe o semi-ignorante, pero hay que ser duro, pero no encuentro otras palabras. Creen que superar el extractivismo no es explotar nuestras minas, nuestro petróleo. Dicho sea de paso, minas son hasta las canteras, o sea, con ese criterio no hay que encontrar el carretero, porque es minería, el carretero. La piedra es minería no metálica, es minería, tiene impacto ambiental, entonces no hay que tener carretera. Ese es el nivel de simplismo de esta gente. Entonces eso creen que es superar el extractivismo. Superar el extractivismo es aprovechar al máximo nuestros recursos naturales, petróleo, minería, los recursos que con tanta generosidad nos ha dado Dios, Padre, porque Ecuador es un país bendito en ese sentido. Como quisiera Corea, Japón, Israel tener la 10ª parte de los recursos que tiene Ecuador. Y aquí la insensatez, no. Murámonos de hambre, pero no explotemos nuestros recursos. Absurdo. Superar la economía extractivista, escúchenme bien, sobre todo amazónicos, para que no se dejen engañar de los farsantes de siempre. Les habla modestia aparte un experto en la materia, yo soy experto en desarrollo. Superar la economía extractivista es aprovechar al máximo, con toda responsabilidad, pero al máximo, petróleo, minas, todo lo que tengamos, y movilizar esos recursos para desarrollar esos sectores. Talento humano, las 8.000 becas que le hablaba, el fortalecimiento de universidades, para generar una economía del conocimiento, para ir a una sociedad del conocimiento, la economía que se basa en recursos ilimitados, la economía de las ideas. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Significa movilizar esos recursos para desarrollar el turismo. Eso es lo que estamos haciendo. Significa movilizar esos recursos para ser exportadores de servicios como servicio energético. Eso es lo que estamos haciendo en el 2016. Lo lograremos con las 8 nuevas hidroeléctricas. Ejemplo de esto, para que no se dejen engañar. Noruega es el país más desarrollado del mundo. Vean los reportes de Naciones Unidas. Primerito siempre Noruega. Y es petrolero. Es que Noruega es extractivista. Absurdo. Es el país que mejor protege los bosques, que mejor protege su naturaleza, pero también aprovecha sus recursos. Pero aquí creen que superar la economía extractivista, o sea, si ellos estuvieran en Noruega, tendrían que decirle a los noruegos, dejen de explotar petróleo. Los mandan al manicomio. Superar la economía extractivista es utilizar
con la máxima responsabilidad, pero también con el máximo potencial nuestros recursos, petróleo, minería, etcétera, para desarrollar otros sectores de la economía, sobre todo, por ejemplo, talento humano, como ya lo estamos haciendo. Señor presidente, en la red vial, usted, su gobierno, son los pioneros en impulsar la red vial y para que el Ecuador tenga de primer orden el cuarto eje vial Loja-Vilcabamba, Bellavista, y Bellavista, Puerto Internacional La Balsa. Justamente en esta línea, en el barrio Simanchi, es donde hay esa gran riqueza de las piedras calizas para instalar una fábrica de cemento. ¿Cuál es la proyección que alcanza y qué metas tiene a nivel suramericano y cuál es la inversión en esto del cuarto eje vial? A ver, el cuarto eje vial, como les decía, estará listo la primera etapa, que es Loja, Vilcabamba, Valladolid, Bellavista, sí, para junio del 2014. La inversión es cerca de 140 millones de dólares, es una carretera de hormigón. Se están acabando los estudios para la segunda etapa, que es Bellavista, Zumba, La Balsa, y ahí se une con el eje vial de Perú, Jaén, etcétera. Bueno, los estudios nos dirán cuál es el mejor material, porque no siempre se puede poner hormigón. Cuando usted no tiene suelo muy bien consolidado, muy estable, es mejor asfalto o se le rompe el hormigón. Por el contrario, en la primera etapa era mucho mejor hormigón por las condiciones extremas del clima, etcétera, para minimizar las necesidades de inversión. Entonces, esperamos que en las próximas semanas, y aquí está nuestra ministra, que se acaben los estudios y calculamos que en diciembre o enero del próximo año, a más tardar, se haya contratado ese segundo tramo, durará unos 18 meses, unos 50 kilómetros, y para el 2015 entonces estará terminado el cuarto eje vial desde Loja hasta Las Balsas. Sobre Simanchi se están acabando los estudios. Ahí puede haber una gran riqueza, pero insisto, es minería, no metálica. Entonces va a venir los contrarios a decir, muérase de hambre gente de Zumba, de Simanchi, de Bellavista, de Valladolid, de Palanda, no trabajen, no coman, pero no explotamos nuestros recursos. Bueno, el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir qué es lo que prefiere. Explotar nuestros recursos, pero con responsabilidad, señor presidente. Y es justamente a lo que va mi pregunta. Se realizó en el 2010 un censo minero. Este censo minero ayudó a que podamos conocer cuántas personas se encontraban haciendo minería artesanal. Luego de este censo, ¿se ha actualizado algunos datos, señor presidente? ¿Qué va a pasar con aquellos mineros artesanos que están dejando de trabajar? ¿Se les va a dar alternativas? ¿Cuál va a ser el proceso para aquellos mineros que aún se encuentran laborando de esta manera? ¿Pero por qué están dejando de trabajar? Porque siempre se le da apoyo a la minería artesanal. Más bien porque la exigencia del gobierno nacional es justamente que hagan una minería responsable, ¿no? Claro, mire, es que no nos engañemos, porque esa es la otra demagogia. Para no perder votitos, el discurso de esta gente, empezando por Alberto Acosta, que es una pena terrible, porque él es economista, estudió en Alemania, no a la gran minería, sí a la pequeña minería. ¿Qué sentido tiene esto? Si la minería contamina, contamina la grande y la pequeña. No, es que la tecnología la tiene la grande, no la pequeña. Ya todos los estudios demuestran que con buena tecnología, porque son cosas caras, el impacto ambiental es mínimo y eso lo tienen los grandes, no los pequeños. Entonces nosotros hemos dado todo el apoyo, no conozco mineros artesanales que hayan perdido su trabajo, todo el apoyo a los mineros artesanales, pero tienen que organizarse con asistencia técnica del gobierno, con crédito, para alcanzar mejores tecnologías. Son los mineros artesanales los que botan mercurio. Yo me encanta recorrer mi país. Hace unos días estuve en el Hatunyaco, que es el que después se convierte en el Napo. Por lo menos unas 6 dragas de minería artesanal, que botan mercurio, envenenan el río. Eso no hace la gran minería. Entonces, otra de las grandes farsas, no a la gran minería, sí a la pequeña minería y la minería artesanal, pero si la segunda es la que contamina. Y no significa que hay que eliminarla, significa que hay que acompañarla, tecnificarla, para eso tienen que asociarse. Y en ese trabajo estamos. Pero algunos creo que quieren que el modelo minero del Ecuador, que tiene una gran riqueza minera, sea el de Nambija. Y eso usted sabe todo lo que fue Nambija. Hoy está menos mal que antes. Pero eso era tierra de nadie, violencia, decadencia, prostíbulo, licor, ausencia de autoridad del Estado. Y algunos quieren eso. Dicen que esa es la buena minería.
Inseguridad para el minero, pues con pico y palo y le caía el muro encima. Créanme que, o sea, ese es su desarrollo, ¿no? Que se debatan estas cosas tan evidentes y que personas que hablan estas tonterías, los Clever Jiménez, los Tibanes, los Quispe todavía tengan tribuna en algunos medios de comunicación, porque en otros países lo mandarían al manicomio esa gente, bueno, o si no lo mandarían a educación inicial para que aprendan algo. O sea, es una ignorancia total. Ese es el modelo que pretende. Nosotros queremos una minería tecnificada, amigable con el medio ambiente. La minería artesanal tiene todo nuestro apoyo, pero tienen que asociarse y tecnificarse con todo el apoyo del gobierno nacional. Tal vez usted se refiere a la minería ilegal, que eso es otra cosa. La minería artesanal, como su nombre indica, artesano, viene de trabajar con las manos, pico, pala, etc. Todo nuestro apoyo. Pero hay una minería ilegal con retroexcavadores de $300.000, lavado de dinero, que está destrozando nuestros ríos. Y que es así, funciona sin permiso, contrabando de combustible, blanqueo de dinero, como le decía, etc. Uso de químicos. Entonces esa minería sí no la vamos a permitir y la estamos controlando y persiguiendo y sancionando drásticamente. Presidente, se topó el tema de las calizas de Simanchi. Zumba podría abastecer cemento al austroecuatoriano con las calizas de Simanchi. Y dejamos de ser mendigos, presidente, sentados en una montaña de riqueza, usted mismo lo ha dicho. ¿Qué resultados tiene el gobierno de los estudios realizados por la ENAMI? De ser favorables las reservas probadas, el Estado puede impulsar la industria del cemento. Eso generaría fuentes de trabajo aquí para la gente de Zumba que está en la frontera y otras alternativas de vender servicios, presidente. Estamos acabando los estudios, entonces no podría anticipar. Bueno, aquí está nuestro ministro, no sé si tiene información más actualizada, pero en el supuesto de que haya adecuadas reservas, las ventajas serían enormes. Por supuesto, ¿a quién le gusta tener una fábrica cementera? A mí no me gusta. ¿A quién le gusta el petróleo? A mí no me gusta. ¿A quién le gusta la minería? A mí no me gusta. Pero cabría preguntarse, pues, si podemos vivir sin cemento, sin carretera, sin casa, etc. Que podemos vivir sin petróleo, sin gasolina para el carro, que podemos vivir sin minería, sin estas cámaras, sin este micrófono, sin un pin aquí en el cuello. Entonces no se puede. Y dan ingresos. Toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Esta casa tuvo un impacto ambiental, pero mejora las condiciones de vida, la protege de la lluvia, del mal clima, las personas que habitan aquí. Todo tiene un impacto ambiental. La cuestión es minimizarlo y que el fruto de ese impacto sea muy provechoso para mejorar los niveles de vida. Si es que se comprueban esas reservas en Simanchi, las potencialidades son enormes porque podríamos exportar hasta Brasil. Lo más cercano a Manaus es Ecuador, no es Río de Janeiro, no es Sao Paulo. En Manaus, por ejemplo, en la zona habrá 2-3 millones de habitantes. No hay cemento. Llega de Río de Janeiro 3 veces más caro que aquí. Entonces podríamos hasta exportar cemento, no solo proveer al exportar cemento a Perú. Entonces las potencialidades serían enormes. Pero Pedro, no sé si tengas información más actualizada sobre los yacimientos de Simanchi. Sí, señor presidente, tenemos ya determinado 40 millones de toneladas y de acuerdo a su disposición estamos transfiriendo ya a la Empresa Nacional de Cementos. Sí, pero se ha verificado como yacimiento 40 millones de toneladas, pero había un problema de ver la calidad. Me decían que todavía tenían que hacer pruebas de la calidad. Sí, en los análisis químicos es una buena materia prima, tiene el 75% de caliza, que es la parte básica para el cemento. Entonces me está diciendo que sí se puede explotar todo eso. Sí, porque sí. Al inicio me dijeron que sí, después me dijeron que no y ahora me dijeron que estaban haciendo los estudios. Sí, ya está determinado el 75% de... Bueno, eso es una gran noticia, sobre todo para este sector. Imagínense la necesidad de fuentes de empleo, etcétera, ¿no? Para Chinchipe, para Zamora y para todo el Austria, como usted dice. Entonces se desarrollará el proyecto, ojalá no tengamos las oposiciones de siempre, porque se oponen a todo, no se engañen. No es el Yasuní, es a todo. Ese es su modo de vida, esa es su forma de llamar la atención y ver si se cae el gobierno y les toca a ellos, ¿no? Eso es todo. Entonces no hay que hacerle caso a esta gente, confiar en el gobierno, queremos lo mejor para ustedes y ojalá de hecho me está diciendo que sí se puede el ministro más rápido desarrollar ese proyecto y le insisto, ¿no? Las potencialidades son enormes, exportar hasta Brasil cemento. Presidente, por la Manta Manaus y por Puerto Morona, ¿no? Presidente, Fruta del Norte, en manos de Kinross, abandonó el proyecto. ¿Qué empresa va a llevar adelante la explotación del oro en la parroquia de Los Encuentros? Sepa usted que tenemos los contratos mineros más rigurosos del mundo. A la final esta se nos fue la mano y por eso no ha venido tanta inversión. Pero usted ve nuevamente las mentiras, ¿no?
que Correa entregaba las transnacionales. Y si estamos entregando a las transnacionales, ¿por qué se van las transnacionales? Porque no aceptamos su demanda y porque las condiciones son demasiado duras, porque cuidamos con toda vehemencia los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces sí, Kinross no aceptó el contrato, bueno, que le vaya bonito. Y estamos buscando un nuevo inversionista, que todavía no tenemos. Pero en el momento ya Yansasa, pero los encuentros, ya esos sectores recibieron los beneficios de la minería por regalías anticipadas. Pero, o sea, yo les puedo garantizar, al menos mientras yo sea presidente, pero lo vamos a dejar en leyes, que los primeros, ¿cuál era el problema? Y tiene razón la gente en eso. Pero por una mala experiencia no creamos que siempre debe ser así. Por la mala experiencia del petróleo. Venían a sacar petróleo, no dejaban ni entrar a la gente en los campos. Yo me acuerdo cuando empecé el gobierno, me invitaron a una nueva torre de perforación, estaba cercado el campo, había mozos con librea, buffet, sillas forradas, y la gente de las comunidades no podían entrar. Comunidades que siempre vivieron ahí hasta 500, 800 metros. Cuando pregunto por qué no le dejan entrar, es que no hay equipo para ellos. Ninguno de ustedes tiene equipo, no hagan cosas mentiras, y los hice entrar. Entonces ni siquiera eran extraños en su propia tierra. Claro que todo el mundo va a rechazar así cualquier proyecto estratégico del país, pero no tiene por qué ser así. Ahora vaya a ver a lo feliz que está, por ejemplo, Playas de Cuyabeno, proyecto Pañacocha. Vamos a inaugurar las comunidades del milenio, lo que queremos que sea la Amazonía. Casas dignas, con espacios verdes, con computadora, con todo, con colegio del milenio, etc. Que los saca de la pobreza. Entonces, ahora, los primeros en beneficiarse de estos proyectos estratégicos son las comunidades. Verá cómo los encuentros, Yansasa, todo ese sector va a tener de los mejores niveles de vida del país gracias a la minería, aguantando un pequeño impacto ambiental, pero las mejoras de nivel de vida son infinitamente superiores. Se nos fue Kinross, que les vaya bonito. Nosotros no vamos a claudicar en los principios de defender los intereses del país y estamos buscando un nuevo inversionista. Señor presidente, nuestra provincia de Zamora y Chinchipe tiene los 9 cantones, pero Chinchipe y Palanda son los cantones que están al extremos de la ciudad de Zamora. La pregunta, señor presidente, a nivel interno no hay muchos avances de los gobiernos locales, ya sea de las juntas parroquiales, así como también de los alcaldes. Es verdad que ellos no tienen el apoyo, no pueden avanzar en las vías internas, en el alcantarillado, en el agua potable. ¿No tienen ellos a tiempo el apoyo suficiente económicamente? No es cierto. Este gobierno casi ha triplicado los recursos de los gobiernos locales. El pueblo ecuatoriano, Zamora, Chinchipe, deben saber que los gobiernos locales reciben proporcionalmente a lo que recibe el gobierno central. Es decir, no puede existir una situación en que Correa tiene hartísima plata y los municipios o la prefectura no tenemos nada, porque reciben proporcionalmente el ingreso petrolero. Es decir, si como dicen los Contreras mentirosos, de que nos va tan bien, se está haciendo tanto porque somos suertudos y hay altos precios del petróleo, ellos también son suertudos porque reciben proporcionalmente. Es decir, si yo recibía 100 como gobierno y ellos recibían 10 como municipio y yo ahora recibo el doble, 200, ellos reciben el doble, 20, ellos también se les duplica el ingreso. Lo mismo a nivel de ingresos tributarios, es proporcional. Si duplicamos la recolección de impuestos, con ello ellos también duplican el ingreso por eso. Entonces no existe tal situación como gobierno central rico, municipio y prefectura pobre. ¿Qué pasa? Es que prefectos inútiles, que solo sirven para tirar piedra y hablar piedra, ¿no? que son incapaces, pero han tenido recursos. Vaya a ver a Tungurahua. Es que un buen ejemplo, vaya a ver a Tungurahua, cómo tiene todos sus caminos rurales asfaltados. Al ladito, Cotopaxi, al prefecto de Pachacute hasta hace unos meses, todos los caminos destrozados. Y reciben lo mismo. Incluso Cotopaxi recibe más. Entonces es incapacidad. Claro, siempre van a faltar recursos, por eso para trabajar en conjunto. Pero alguien me dirá, no, pero la realidad de la Amazonía es distinta, hay más distancia, hay selva. Por eso tienen leyes especiales. Solo por la ley 010, los gobiernos autónomos de la Amazonía han recibido cerca de $200 millones cada año adicionales. ¿Ya? Por eso tienen leyes especiales. Entonces no existe tal cosa que Correa pueda hacer tanto, la carretera de hormigón, hidroeléctrica, etcétera, porque tiene plata, pero nosotros no tenemos. Porque si a nosotros nos mejoran los ingresos exactamente en la misma proporción, le mejora a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas. Así que pueblo de Zamora, pueblo amazónico, pueblo de Ecuador, no se debe engañar
y no es que no han tenido recursos ciertos gobiernos locales, sino que lamentablemente ciertas autoridades locales solo saben tirar piedras y hablar más piedras. Señor presidente, hemos llegado a la parte final. Aguantemos un poco más. Presidente, hablando de las competencias, a pesar que el gobierno no tiene competencias a través del Ministerio de Obras Públicas en las carreteras, que son competencias del Consejo Provincial, sin embargo, el gobierno está impulsando las carreteras rurales del buen vivir en nuestra provincia de Zamora a Chinchipe. Hay 4 grandes proyectos, además también de la carretera que se la podría incluir en el mismo sentido, la que usted ofreció, Zumbi, Paquilla, Guaycimi. Eso ya se está haciendo, la entrada a Paquilla se está haciendo. Sí, presidente. Esa es la pregunta, ¿cómo avanzan esos proyectos, presidente? Desconozco, está el director aquí, o sea, usted me toma lección, no puede estar en todos lados, María, no sé si conozca, pero eso ya se está haciendo. Ahora, tenemos un proyecto, aunque usted bien lo ha dicho, son competencias de las prefecturas, por favor, pueblo ecuatoriano, pueblo de Zamora, carretero, las vías rurales, las vías agrícolas, es responsabilidad de la prefectura, pero como no hay prefecturas que no cumplen, como sabemos que siempre se requiere más recursos, aunque les insisto, ellos reciben proporcionalmente a los recursos que recibe el gobierno central, tenemos un programa que le hemos llamado las vías del buen vivir, vialidad rural, las vías del buen vivir, en base a una planificación, sectores con potencial productivo, etcétera, y vamos a construir caminos rurales en diferentes provincias, aunque no es nuestra competencia. Sí, buenos días. Camino Zumbi, Paquilla? Estanislao Eleodoro Veras, director del MAGAP. Estoy un poco para hablar de las vías rurales del buen vivir, que son 4 que mencionaba el doctor. La vía que está en este caso desde Palanda, San Francisco a La Canela, la vía que va desde Zamora hasta Romerillo Salto. La tercera vía es una vía que está en Centinela del Cóndor, está desde Nanguipa Abajo a San José, otro sector productivo ganadero, y la vía que está desde el Dorado hasta Yanzasa por el Triunfo Dorado. Todas estas vías, de acuerdo a la información que se ha dado, están 2 ya con los estudios contratados y 2 están en el proceso de los estudios de contratación. Sí, pero ahí debe haber cofinanciamiento al gobierno local también, o todo lo vamos a pagar nosotros. Hasta el momento lo que está es con recursos, en este caso, de un convenio entre MAGAP, Ecuador Estratégico y Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Sí, pero ahí debe, y el BEDE creo que intervenía también para que se responsabilice en algo el gobierno local, porque debe tener claro el pueblo ecuatoriano que esto es responsabilidad de la prefectura, hablemos claro. Entonces tampoco podemos estar aguantando irresponsabilidad de los mismos de siempre, ¿no? Entonces debe haber una participación de los gobiernos locales ahí. En este momento están en los estudios directamente por el gobierno nacional. Sí, por eso, en la construcción, en el financiamiento, debe haber una participación de los gobiernos locales. Si no, estamos solapando ineficiencia, pereza y responsabilidad de los mismos de siempre. Por supuesto, la que sufre la gente, no vamos a permitir que sufra, pero tiene que responsabilizarse pues, también el prefecto. Por favor, está aquí Ministerio de Transporte y Obras Públicas, director. Pero la ministra, pero no sé si conozca la carretera Zumbi-Paquilla, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va pues, María, por favor? Sí, buenos días. Efectivamente, esa carretera que costó mucho incluso poder hacer el convenio porque había una resistencia del prefecto a permitir que otro haga, pueden ni siquiera pensar en hacer algo de su competencia, pero que él nunca lo hizo. En todo caso, eso ya está firmado, el convenio para construirla está ya por fin, lo logró el vicepresidente que lo firme, y están los estudios terminados. Estamos justamente en lo que dice el presidente, estamos tratando en el tema financiamiento para ver de qué manera Ecuador Estratégico entra con la totalidad o parcialmente a financiar el proyecto y a iniciar su construcción. Los estudios ya están siendo... Yo creo que se estaba construyendo, eso yo lo ordené hace tiempo, María. No lo está construyendo todavía. Pero no se intervino, no se mejoró algo, sí había algo. Sí, pero no sé. Sí, yo estaba segura, a mí me informaron de esto. Incluso visité el tramo. Sí, el director provincial puede saber por favor, si hay una parte que está intervenida. Deme la información exacta, ¿no? Señor presidente, buenos días. Efectivamente, se está construyendo ya un tramo de Guaycimi a Surmi, de 8,5 kilómetros aproximadamente. Okay. Eso se está ya ¿Dónde ejecutando. estará todo? Pero tienen que ir rápido, esa gente está incomunicada. Sí, señor presidente. Paquilla, ¿sabes lo que significa Paquilla para la historia del Ecuador? Efectivamente. Que no tienen un carretero decente. Así es, señor presidente. Esto está a cargo de Ecuador Estratégico, se está pues ya con los estudios y una vez que se los tenga, que yo pienso será en unos 2 meses, se continuará ya con la ejecución de la obra como tal, señor presidente. Vayan más rápido, señor. Está Ecuador Estratégico aquí. ¿Cuántos kilómetros es el total de la obra?
8 kilómetros ya hemos intervenido. ¿Cuánto es el total? Sí, en total hasta Nuevo Paraíso estamos hablando de cerca de 80 kilómetros. Bueno, es una obra grande, ¿no? Sí. Pero vayan lo más rápido posible, por favor. Yo creía que eso estaba más avanzado. Sí, señor presidente. Señor presidente, justamente acumulando todas estas obras, donde el gobierno nacional ha puesto interés especial por la Amazonía, algo interesantísimo que sucedió justamente este domingo cuando se reunieron organizaciones sociales en el cantón Yanzasa, dando su opinión en relación al Yasuní DT. Pero una de las noticias que ellos recibieron era los vuelos comerciales para la Amazonía. $20, se habilitan estos vuelos para dar apoyo a la gente de la Amazonía. Es un trabajo entre ECORAE, Fuerzas Armadas, y yo creo que eso es sumamente rescatable, sobre todo cuando se le tome en cuenta a la población amazónica. Bueno, ya teníamos esos vuelos en Pastaza y Morona, me parece. Se lo está extendiendo a toda la Amazonía, que yo quería que eran toda la Amazonía, son las cosas que siempre me dan por pastillitas, ¿no? Y se va a multiplicar por 20 la cantidad de frecuencias, ¿no? No conozco a fondo, aquí está Eduardo Calvas, que es presidente de Zamora, director del ECORAE, pero esa es la idea. Mire, ECORAE, en gobiernos anteriores, ¿a qué se dedicaba? Que el trofeo para campeonato de fútbol, que regalar una computadora por aquí, que auspiciar el concurso de reina, la fiesta cantonal, es decir, limosna sin lógica ni concierto, desperdiciando la plata del pueblo ecuatoriano. Cuando ECORAE tiene que ser orientado a satisfacer necesidades específicas de la región amazónica. Una de esas necesidades específicas es la conectividad. La región amazónica es más del 40% del territorio nacional, la mayor parte cubierto de selva, y es menos del 5% de la población. Entonces hay muchos problemas de conectividad. Entonces ahí es donde entra ECORAE. Y una de las soluciones son estos vuelos, que además, pues, cómo encarecen los vuelos privados la vida de las comunidades, ¿no? Es carísimo el transporte, entonces ya está atendiendo ECORAE aquello. Sí, señor presidente. Señor presidente, disculpe, que le acote. Aquí en la ciudad de Sumba hay una antigua pista aérea. Lamentablemente las autoridades locales lo sepultaron y lo hicieron otras cosas ahí, entre ellos un terminal terrestre. Pero entonces ya no existe la pista. Lamentablemente no existe. Porque ECORAE tenía un programa de recuperación de pistas. Hemos recuperado ¿cuántas pistas? Eduardo, presidente para la conectividad, ¿no? Sí, señor presidente, efectivamente el ECORAE tiene un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional y a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hemos, como presidente del comité, hemos insertado la pista de Zamora Chinchipe y el día lunes 2 de septiembre se ratificó. Hay la voluntad de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana de servirle a Zamora. Efectivamente son vuelos en un programa de acción cívica que estará enlazando Zamora con La Tacunga, que es el puerto más cercano a la capital, con un costo estimativo de $20. Adicionalmente, señor presidente, tenemos un programa de asistencia médica para evacuar pacientes que por su naturaleza deben ser evacuados a centros de atención de mayor complejidad debido a sus características. En Zamora, solamente en este año, hemos evacuado 7 pacientes. La satisfacción de haber servido, de haber salvado vidas, es lo que nos ha permitido y seguimos trabajando para generar mayor cobertura. Lamentablemente aquí en el cantón Chinchipe efectivamente hay una pista, pero hoy por hoy está intervenida con un terminal terrestre, hay viviendas, es decir, terminaron con esa pista. Sin embargo, señor presidente, también queremos comentar que estamos firmando el día de hoy, usted nos ha pedido que el tema del programa de transporte aéreo para la Amazonía lo tratemos en el gabinete. Hay una consultoría hecha por Sedatos que fue puesta en su conocimiento, señor presidente, fue remitida a despacho y creo que hoy se resolverá este tema para que sea la empresa TAME o ECORAE quien continúe con este programa. Pero hoy por hoy está ya resuelto de que Zamora sea parte de esta cobertura de servicio. Sí, pero no entendí, Eduardo. O sea, hay los vuelos en avioneta que estamos haciendo hace mucho tiempo ya en Pastaza y Morona y no se hacían en otras provincias y se va a extender a toda la Amazonía, si entendí bien el programa. Hay dos programas, presidente. El uno que es con el Twin Noder, con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y el segundo proyecto que es, usted dispuso en el 2010 que sea un proyecto que tenga cobertura para toda la Amazonía. Estamos trabajando en ese, vamos a trabajar en el convenio. Sí, como tú lo dices, ¿no? En el 2010 dispuse aquello, ya han pasado 3 años. Sí, señor presidente, y yo estoy a cargo desde enero de este año y estamos trabajando, señor presidente. Sí, y lo vamos a hacer. Para ti, para el gobierno es justificarlo, porque nosotros llevamos ya 6 años, pero en todo caso, el vuelo Zamora-La Tacunga, ¿quién lo va a hacer? El ejército a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Qué avión? El Twin Noder. Es Twin Noder también.
Porque ese lo podría cubrir un avión de TAME, o sea, ¿para qué lo hace FAE? El proyecto amazónico cubre toda la ruta, presidente. Sí, pero es que nos estamos confundiendo. Hay interconectividad dentro de la Amazonía que es por medio de avionetas, estamos haciendo rutas, etcétera, y normalmente TAME va a servir para todo eso. Pero este caso es Zamora-La Tacunga, que lo va a hacer la FAE. Vamos a revisar eso porque ¿por qué no lo hace la propia TAME también? ¿Okay? Que dicho sea de paso, pues bueno, ya no, pero TAME era de la FAE, pero que lo haga el servicio civil, no hay ningún problema en eso. Y tienen aviones turbohélice, etcétera. Okay. Presidente, un sentir y un pedido de los pueblos del Cantón Chinchipe. Hay sectores tan productivos como Zumba, San Andrés, Jimbura ya en la provincia de Loja, y el otro sector, La Chonta, Chito, sectores que producen café orgánico, inclusive han sido premiados con la taza de oro. Sectores productivos como San Andrés, gran cantidad de producción ganadera. Presidente, se inició ya en la provincia las carreteras rurales del buen vivir. Piden estos pueblos que se los incluya durante sus 4 años que todavía queda de gobierno, porque estas carreteras van a ser el salvavidas para poder integrar la producción a los mercados, presidente. Bueno, ya la nueva carretera va a ser una gran ayuda, porque usted sabe que antes eso se sacaba en lomo de mula, ahora con la nueva carretera pues se echarán 2 horas, 2 horas y media hasta Loja. Le insisto, los caminos rurales, yo no puedo estar pensando en cada comunidad productora de café, en cada parroquia. Eso es responsabilidad de la prefectura. Incluso el desarrollo productivo es responsabilidad de las prefecturas, lo dice la Constitución. Pero estaremos dispuestos ya en lo que se pueda, pues no podemos hacer todo, eso debe estar consciente, ¿ya? Entonces ya se han planteado 4 caminos vecinales en base de polos productivos, todo eso ha sido fruto de un estudio. Por favor, el señor del MAGAP que considere analizar estas comunidades, pero les recalco una y otra vez, es responsabilidad de la prefectura y no podemos hacer todo. O sea, no podemos, es que tiene lógica. Los gobiernos locales están más cercanos a la realidad del territorio. Entonces ellos son los que deben determinar estos pueblos dentro de la provincia, dentro del cantón de desarrollo. Del gobierno central no se puede, es imposible. Lo mismo que me piden los compañeros productores de café, me lo piden los compañeros productores de maíz acá en Loja, los compañeros productores también de café en Amazonía, de chocolates, de cacao, etc. Es imposible del gobierno central atender toda esa demanda. Para eso están los gobiernos locales. Y le insisto, no es que nosotros tenemos plata y ellos no, porque si nosotros hemos mejorado nuestros ingresos, proporcionalmente ellos también han mejorado los suyos. Señor presidente, hemos llegado a la parte final. Agradecerle a usted a nombre de la compañera Alba Pogo, el compañero Ángel Núñez. Agradecer también a las radios, a Radio Amazonas, Radio Misión San Antonio y La Ciudadana, que están matrizando este diálogo. Agradecerle a usted por estar aquí en la tierra de la Guayusa y la Chonta, la tierra fronteriza donde inicia y termina la patria. Agradecerle a todas las autoridades, a su gabinete gubernamental, a los señores periodistas. En verdad, para nosotros una gran alegría de haber visto este sueño que ha hecho realidad. La gente está muy emocionada, usted ya en pocos minutos saldrá y va a tener ese contacto directo con la ciudadanía. Mi saludo de paz y bien, que es la palabra de San Francisco de Asís. Estamos los franciscanos 54 años de presencia aquí en el Cantón Chinchipe. Gracias, señor presidente, por este diálogo y bueno, estamos para seguirle apoyando en sus sueños también y sobre todo en ese gran trabajo de liderazgo. Gracias a usted, padre, gracias a usted, Ángel, Alba. Quiero decirle que con San Juan Bosco, ¿no? El fundador de los salesianos, San Francisco de Asís es mi santo favorito y tiene tanta trascendencia que el primer papa latinoamericano tomó el nombre Francisco y creo que es el nombre adecuado porque el papa es una persona extremadamente sencilla como lo fue el santo de Asís. Y yo también quiero decirles que para mí es una gran alegría. Hace tiempo queríamos venir a Zumba. Alguna vez quisimos hacerlo, no pudimos. Hace un mes que hicimos, sucedió algo. Entonces por fin podemos estar en el Cantón Chinchipe, uno de los poquísimos cantones que me faltaba por visitar. Ojalá, Dios mediante, podamos, antes de entregar la presidencia en el 2017, haber visitado y ser el primer presidente en la historia, tal vez, de haber visitado cada uno de los cantones de la patria. Porque cada uno de esos cantones puede estar seguro que con la revolución ciudadana tienen la misma importancia. Hoy, no les quepa la menor duda, la patria ya es de todos, queridos compañeros. Muchas gracias por esta invitación, un abrazo a Chinchipe, un abrazo a Zamora, un abrazo a la Amazonía, un abrazo a la patria entera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
Perfecto, muchas gracias.